Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo de 30 años que, la verdad, forjó el Chile que conocemos hoy. Hablamos de una época de orden autoritario, sí, pero también de un crecimiento económico brutal y sobre todo de unos contrastes enormes. Vale, ¿y cómo lo vamos a ver? Pues primero vamos a entender cómo se pasó de un caos casi total a un orden súper estricto. Después nos fijaremos en la figura clave, el arquitecto de todo esto, Diego Portales, y en la Constitución que lo dejó todo atado. Y ya para terminar, veremos cómo el país se expandió y, bueno, qué legado tan complejo nos dejó todo esto. A ver, para ponernos en situación, justo después de la independencia, Chile era un auténtico polvorín. Años y años de inestabilidad política y todo porque había dos bandos, dos visiones del país, que chocaban constantemente. Y esos dos bandos pues tenían nombres bastante curiosos. Por un lado estaban los conservadores, a los que llamaban pelucones, y por el otro los liberales, que se ganaron el apodo de pipiolos. Dos mundos completamente opuestos. Vamos a ver quiénes eran los pelucones. Pensemos en la élite de toda la vida. Los grandes terratenientes, la aristocracia, básicamente querían que nada cambiase. Su objetivo era mantener el orden social que venía de la época colonial y para eso contaban con un aliado de peso, la Iglesia Católica. Y en la otra esquina, los pipiolos. Estos eran todo lo contrario. Su inspiración venía de Europa, de las ideas liberales, de la Revolución Francesa. Lo que querían era, precisamente, romper con todo el legado colonial y meterle caña a las reformas democráticas. Y claro, en medio de todo este lío, de este choque de trenes, aparece una figura que va a cambiar las reglas del juego para las siguientes décadas. Hablamos, por supuesto, de Diego Portales. La idea de Portales era, bueno, muy directa y desde luego muy polémica. Él venía a decir que el pueblo sencillamente no estaba preparado para la democracia, así de claro, y que por tanto la única salida era un poder, una autoridad muy fuerte, impersonal, que pusiera orden sí o sí por encima de cualquier otra cosa. Y todo esto es lo que se conoce como el ideal portaliano. La clave de todo, el pilar fundamental era un Estado fuerte, centralizado y, ojo, impersonal. Para Portales no había debate. Si había que elegir entre orden y libertad, la balanza se inclinaba siempre, pero siempre, hacia el orden. Claro, una visión tan potente necesitaba algo para consolidarse, un marco legal que le hiciera duradera. Y de ahí, de esa necesidad, es de donde nace la Constitución de 1833. Y lo de esta Constitución es increíble, de verdad. Duró 92 años. Estuvo vigente hasta 1925. O sea, estamos hablando de que dio justo la estabilidad que los conservadores querían y en la práctica moldeó el país durante casi un siglo entero. Si le echamos un vistazo al texto, vemos que era superpresidencialista. O sea, el presidente tenía un poder casi absoluto. Podía declarar el estado de sitio, nombrar cargos en la Iglesia, de todo. Y encima, con la reelección inmediata, se daban lo que se llamó los decenios, gobiernos de 10 años que, claro, concentraban todavía más el poder en el Ejecutivo y dejaban las libertades individuales, bueno, en un segundo plano. Esto nos lleva al sufragio censitario. ¿Y qué era esto? Pues muy sencillo, un sistema en el que solo podían votar unos pocos. Había que ser hombre, cumplir unos requisitos de edad, saber leer y escribir y, lo más importante, tener un cierto nivel de renta o propiedades. Vamos, que el voto no era un derecho, era un privilegio para una élite muy, muy pequeña. Vale, una vez que el orden político ya estaba, digamos, asegurado, el Estado se pudo centrar en otras dos grandes tareas: consolidar el territorio y construir una economía nacional. Y se lo tomaron muy en serio. El Estado chileno puso en marcha una política muy clara para ocupar el territorio y dejar claro, esto es nuestro. Empezaron a fundar fuertes, ciudades en sitios clave, desde el desierto del norte hasta el mismísimo estrecho de Magallanes, en el sur. E incluso se trajeron colonos europeos para poblar el sur del país. Y si hablamos de economía, hay un nombre que brilla por encima de todos: Valparaíso. El puerto se convirtió literalmente en el motor comercial de todo el Pacífico. Imaginemos esos muelles a reventar de actividad con empresas y bancos de todas partes del mundo instalándose allí. El modelo económico era bastante sencillo de entender, la verdad. Se basaba en extraer materias primas, minerales, trigo, lo que fuera, exportarlas y con el dinero que se sacaba se compraban productos ya fabricados en Europa. Un esquema simple pero que marcó la economía chilena durante muchísimo tiempo. Y los motores de todo esto fueron, sobre todo, tres: la minería, con la plata y el cobre a la cabeza; el comercio con el extranjero, especialmente con Inglaterra; y, curiosamente, un boom agrícola. ¿Por qué? Pues porque se empezó a exportar muchísimo trigo para alimentar a quienes buscaban oro en las fiebres de California y Australia. ¡Una locura!
Bueno, y llegamos al final. Es el momento de poner todo en la balanza. Ver los logros de esta época, que los hubo, pero también los costes, que no fueron pocos. Así que el legado que deja la República Conservadora es complicado. Tiene dos caras. Por un lado, consiguió una estabilidad política y un crecimiento económico que ya quisieran sus vecinos en esa época. Pero por otro lado, la factura a pagar fue un sistema autoritario que cortó de raíz muchas libertades. Al final lo que ocurrió es que esta época sirvió para consolidar el poder de una oligarquía. ¿Y quiénes formaban parte de ella? Pues una nueva élite, una fusión, por así decirlo, entre la aristocracia de siempre, la de las tierras, y la nueva burguesía que había hecho fortuna con la minería y el comercio. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental que no solo marcó esa época, sino que sigue resonando hoy en día. ¿Hay que elegir entre estabilidad y libertad? ¿Es un sacrificio inevitable? Ese fue, sin duda, el gran dilema que definió al Chile del siglo XIX.